Hola, ¿qué tal? Soy el maestro René Marneau Villavicencio. Vamos a desarrollar las unidades de la materia Derecho Procesal Agrario, las unidades 7, 8 y 9 de nuestro programa, aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les recuerdo, mi correo electrónico es renemarneau, como se escribe mi nombre corrido, en minúsculas, @yahoo o yahoo.com, nada más .com, no .mx.com. El que quiera, necesite el material sobre el cual estamos desarrollando estas unidades, me lo puede pedir por correo electrónico, con mucho gusto se lo reenvío. Ahora lo que vamos a hacer es que el compañero va a hacer unos acercamientos al pizarrón para que las personas que están viendo el video puedan ver de qué estamos hablando, aun cuando ya no estemos con la toma en close-up. ¿Va? Entonces, adelante, compañero, dale un acercamiento al pizarrón breve y vámonos. Ok. Bien, entonces vamos a ver qué dice nuestra unidad 7 del temario. Este tema ya lo hablamos, incluso les comenté que no íbamos a volver a retomar, simplemente estaba ocupando el cuadro cuando vimos ley orgánica de los tribunales agrarios y las acciones que se ejercen en unitarios y las que se ejercen en el Tribunal Superior Agrario. Este cuadrito lo hicimos un poco más amplio, pero la idea es esta. En materia agraria tenemos recursos para impugnar las decisiones y como última instancia tenemos el juicio de amparo. Esto está regulado en el artículo 200 de la Ley Agraria. El 198 nos va a decir, el artículo 198, por cierto, el artículo 18 de la Ley Agraria y el artículo 9 de la ley orgánica de los tribunales agrarios es el mismo que el 198 de la Ley Agraria. ¿Sí? Nos va a hablar de los recursos de revisión. El artículo 18 vimos que tiene una serie de supuestos sobre acciones que pueden hacerse o pueden ejercerse ante los tribunales unitarios, por eso estamos hablando del 18. Aquí son tribunales unitarios agrarios. En primera instancia, es decir, tu primera solicitud, tu primera demanda sobre este tipo de juicios te lo va a indicar el 18 y dice básicamente: el Tribunal Unitario Agrario conocerá de conflictos por límites. Ya vimos cuáles son los conflictos por límites. Son aquellos en donde hay ejidos o ejidos con particulares o ejidos con comunidades en donde está en peligro, digamos, parte de la propiedad social. Restitución, que es la acción que solicitan los ejidos o comunidades en contra de particulares para recuperar la tierra que se les quitó. Esta restitución, digamos que es la historia que quedó de la Revolución Mexicana, cuando se regresaba o se regresó a los grupos indígenas la tierra a través de la formación de ejidos. Hemos dicho, esta restitución no es la de la Ley Federal de Reforma Agraria. Esta restitución es sobre ejidos constituidos. Es decir, los ejidos que ya tienen una resolución presidencial pueden perder tierra. Esta es la figura jurídica que se utiliza para recuperar restitución. Y la nulidad de resoluciones dictadas por autoridades agrarias. Estas tres acciones, lo dijimos en aquella ocasión, lo repetimos, se realizan de forma colectiva. Es decir, estas tres acciones las ejerce el representante legal, que es el comisariado ejidal del poblado, ante los tribunales agrarios. Y existen una serie de acciones que son individuales, que no son colectivas, como conflictos entre ejidatarios, conflictos entre comuneros,
conflictos entre ejidatarios y comuneros, posesionarios, jurisdicciones voluntarias, que también vimos lo que era jurisdicción voluntaria. También vimos una acción que solo ejerce el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, la reversión, todo esto lo vimos, pero son acciones individuales, no son acciones colectivas. Estas acciones, cuando recae una sentencia ya en estos juicios, la manera de impugnarlos, solo tratándose de conflicto o de restitución y nulidad, es a través del recurso de revisión. Dijimos que el Tribunal Superior Agrario iba a conocer de este recurso de revisión para revisar las actuaciones del unitario. Pero, por lo que resta a las demás acciones del 18 de la Ley Orgánica, que son individuales, se van directamente al amparo, que el artículo 200 lo reglamenta básicamente. Entonces, dice el artículo 200, dice, en tratándose de decisiones finales, procede el amparo. Las de trámite puede distinguir. ¿Cuáles son las de trámite? ¿Cuáles son las decisiones que integran los expedientes en trámite? Lo dijimos varias veces. ¿Cómo se llaman? ¿Sentencias? No. ¿Autos? ¿Acuerdos? Proveídos. Estas decisiones, incluso interlocutorias, porque no ponen fin al procedimiento, dice el 200, es vía amparo. Las definitivas, es decir, las sentencias, es amparo directo ante los colegiados, dice el artículo 200. Por lo tanto, conflicto por límite, restitución y nulidad pasan por el filtro del recurso de revisión y una vez pasado este filtro, ahora sí procederá al amparo. Esto atendiendo el principio de definitividad. Sabemos que el principio de definitividad nos dice, no puedes aplicar un recurso si no has agotado los anteriores. En este caso tienes que agotarlo, en los individuales no, es directo el amparo. ¿Sí? Esto ya lo habíamos dicho, solamente es un repaso, porque bueno, estamos cerrando ya, digamos, después de que tienes una sentencia. En la unidad anterior vimos cómo se lleva a cabo todo el procedimiento, ya tienes tu sentencia. ¿Cómo combato esta sentencia? Bueno, aquí tienes los elementos para combatir la sentencia. ¿Cómo se substancia el recurso de revisión? Bueno, el recurso de revisión se presenta ante el tribunal responsable, el que dictó la sentencia, o bien ante el Tribunal Superior Agrario, quien requiere al tribunal responsable. El tribunal da vista, una vez recibido el recurso de revisión, a las partes, para que en el término de 5 días, notificado, manifiesten lo que a su interés convenga. Es decir, ustedes dirán, bueno, ¿quiénes son las partes? Si nada más hay 2, no. Hay juicios donde hay 3 demandados, 4 demandados, ¿no? O litis consorcio activo, que es cuando hay varios actores, o litis consorcio pasivo, cuando son varios demandados. Entonces, se da vista a todos. Manifiesten lo que quieran, ¿no? Obviamente el que ganó va a decir que la sentencia está muy bien, el que perdió va a producir sus agravios, y una vez que pasan estos 5 días, el tribunal unitario que dictó la sentencia toma el escrito de agravios, toma los escritos que se presentaron y remite todo a la Ciudad de México para que el Tribunal Superior Agrario en 10 días resuelva si es procedente o no el recurso de revisión. Esta substanciación se hace a través de un escrito, dice la ley, un simple escrito de agravios. ¿Qué es básicamente un agravio? ¿Qué entenderíamos como un agravio? Un perjuicio. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser un agravio? Irregularidades. Los agravios en materia jurídica son violaciones procesales. ¿Sí? El juez o el magistrado no tomó en consideración esta prueba. El magistrado no valoró correctamente esta prueba. El magistrado no me admitió esta prueba. El magistrado no me resolvió sobre esta pretensión. O sea, hay una serie de violaciones procesales en donde el juez puede incurrir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que el juez no resolvió, o resolvió más o resolvió menos? Hay un principio en las sentencias que se llama el principio de congruencia. El principio de congruencia es que el magistrado tiene que resolver todo lo propuesto. Si tú me pides 3 cosas, la nulidad de un contrato, la nulidad del certificado y la restitución de la parcela, yo te tengo que resolver las 3 cosas. Es decir, debe de haber identidad entre lo propuesto y lo resuelto. Eso es congruencia. Yo te pido, tú resuelves. Si yo te pido 3 cosas y me resuelves una, es una violación procesal.
no estás resolviendo. Y por supuesto el otro principio es el de exhaustividad. El principio de exhaustividad nos dice que si es una chelera, que se debe analizar absolutamente todo lo planteado. O sea, debes de ser exhaustivo y congruente. Ni más, ni menos y todo bien, ¿no? Esos son los principios de exhaustividad y congruencia. Bien, si hay violaciones en estos principios de congruencia y exhaustividad, que hay una violación procesal. ¿Por qué no me valoraste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me atendiste? ¿No? Etcétera. Estos agravios se hacen, dice la ley, se hacen constar en un simple escrito. ¿Y por qué será simple escrito? Porque es materia agraria. Esto tiene, digamos, la forma del amparo. Solo que en amparo, ustedes ven las características del amparo y deben de señalar autoridad competente, tercero perjudicado. Es decir, la ley de amparo te pone una serie de requisitos que debes de cumplir cuando impugnas una sentencia. En materia agraria dice, no, nada más dime de qué te dueles, ¿no? ¿Cuáles son tus violaciones procesales? Estos agravios, por supuesto, son materia de estudio en el recurso de revisión. Obvio, cuando se ha agotado el recurso de revisión y pasas al amparo, ahí sí ya tendrás todo un juicio diferente, ¿verdad? Y toda una serie de características en tu escrito de amparo para impugnar estos juicios. Sí. Ahí nos falta el principio de fundamentación y motivación. Sí, también. Fundamentación y motivación, pues básicamente son artículos que 14 y 16 constitucionales, que las sentencias deben estar apegadas a la ley, etc., ¿no? Sí, son tres principios que van de la mano. Fundamentación, motivación, exhaustividad y congruencia. Bien. Una vez que hemos agotado la sustanciación, el tribunal dicta su sentencia, el Tribunal Superior Agrario, y ahora sí procederá el amparo, solo, obvio, en esos tres supuestos. Por último, hay un recurso que no se le podría denominar recurso, pero finalmente lo es, que se llama excitativa de justicia. La excitativa de justicia tiene origen en la materia administrativa, que finalmente es de donde proviene los tribunales agrarios y la ley agraria. Recuerden que anteriormente con la Secretaría de la Reforma Agraria, la Ley Federal de la Reforma Agraria, todo el procedimiento era administrativo. Bueno, en estos procedimientos administrativos existe esta figura que se llama excitativa de justicia y sirve para acelerar los procedimientos. Es decir, la excitativa de justicia, su finalidad es que el juez dicte en tiempo y forma sus resoluciones. ¿Por qué existe la excitativa de justicia? Bueno, existe porque con la Ley Federal de Reforma Agraria los juicios tardaban 10, 15, 20, 30, 40 años y no se resolvían. Con la excitativa de justicia se intenta agilizar la justicia agraria, ¿no? El caso concreto es el artículo 188 de la Ley Agraria. El 188 nos dice que, ¿se acuerdan del 186 de la Ley Agraria que dice que ahí mismo dictará sentencia? Una vez oídas las partes y oídos los alegatos, el tribunal dictará sentencia. Se supone que debe ser en la misma audiencia. El 188 dice, bueno, está bien, si por alguna cuestión el tribunal tiene que suspender el dictado de sentencia, tiene 20 días para hacerlo. Ese es el término que tienen los unitarios una vez cerrada la audiencia final de alegatos para dictar su sentencia. Bueno, ¿qué pasa si en 20 días no recibes tu sentencia? Puedes hacer válido esta figura jurídica, la excitativa de justicia, y de igual forma dice el artículo 22, esta figura no está en la ley orgánica, está en el reglamento interno de los tribunales agrarios, está en su artículo 22, el famoso RITA, y dice la ley que la persona que se sienta agraviada por no recibir su sentencia en tiempo o la decisión en tiempo, puede promover una excitativa que presentará ante el Tribunal Agrario. Este rendirá un informe al Tribunal Superior Agrario con las constancias y remitirá a México para que decida. ¿Cuántos minutos vamos? 14. Ok. Cuando llegue al 20 me avisas, ¿no? Cada 20, cada 15. Y entonces, el Tribunal Superior Agrario ve si procede o no, de acuerdo a las constancias, la excitativa. Generalmente, lo que pasa cuando presentan la excitativa es que antes de dar o turnar al superior, dictan la sentencia a los unitarios para no tener problemas. Entonces dictan la sentencia y dicen, no, la sentencia ya estaba desde hace como 4 meses. Lo que pasa es que no se había notificado, ¿no? Y ponen la fecha de hace 4 meses, pero no se ha notificado porque tenemos mucho trabajo con los actuarios, sí, pero aquí está.
y entonces ya no procede la excitativa. Es generalmente el juego que hacen los unitarios. ¿Por qué les doy a conocer esta figura? Porque muchas veces es más rápida que el juicio de amparo. Si en un procedimiento, ustedes no reciben su sentencia, ¿no? ¿Qué artículo constitucional están violando? Se le está violando a la autoridad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que se crearán los tribunales. Para una pronta y expedita, ¿no? ¿Qué es expedito? Sin obstáculos, ¿no? Básicamente eso significa sin obstáculos. Entonces, si el tribunal no te dicta en forma expedita tu sentencia, dentro de los términos concedidos, hay una violación a las garantías, porque estás deteniendo, y sobre todo tienes un término para dictar sentencia. Entonces, el juicio de amparo, obviamente es juzgado del distrito, no es una decisión que pone fin, no es una decisión que pone fin, sino es una decisión, digamos, de trámite para que se le ponga fin. ¿Cuánto les gusta que tarde un amparo? Un juicio de amparo indirecto. 3 meses, 4 meses, ¿no? Es mucho trabajo. La excitativa en un mes se resuelve. Entonces, siempre se sugiere que aborden esta vía. Muchas veces yo tenía la instrucción de algunos magistrados que cuando se presentaba la excitativa de justicia, no se sellara, sino que el oficial le reparte la ley y le habla al secretario. Entonces el secretario va con el magistrado y dice, hay una excitativa. En ese momento baja el magistrado, bajaba el magistrado, en algunos tribunales es así, y habla con las partes, o habla con el que está promoviendo. Sí, efectivamente, hemos tenido mucha carga de trabajo, dame una semana y te doy tu sentencia. Si no, te recibo. Obviamente el tribunal tiene que recibirlo, por supuesto, es una obligación. Pero bueno, le dicen, mira, dame chance, 5 días te la tengo, no la presentes. Y también negocian las partes y dicen, bueno, si no me das en 5 días, te traigo al notario o al ¿cómo se llama el otro secretario? Víctor, ¿cómo se llama? ¿El corredor? Y ve y me certifica que no me está recibiendo. Entonces, con estos tratos o con estos pequeños tratos también se puede agilizar. Ustedes pueden, digamos, presionar en tribunales y nosotros dicen, no, espérate, vamos a arreglarlo. O bien, inmediatamente se dicta su sentencia, o bien, la otra es que el secretario le busca cosas que no tenía el expediente para dictar un acuerdo para mejor provecho y parar la sentencia, que también suele suceder. Pero bueno, hay diferentes recursos para compartir todo esto, que es básicamente el amparo. ¿Dudas hasta aquí con la excitativa de justicia? ¿No? ¿Ninguna? Bien. La unidad 8 nos habla de la expropiación. ¿Qué es la expropiación? No se refleja la luz. ¿Saben? ¿Qué es la expropiación? Apagamos la luz. ¿Cómo se ve mejor sin luz? A ver, contanos, hermano, podemos apagar la luz. Juan, ¿qué es la...? Tú me dices cómo se ve mejor. La expropiación. ¿No? Gracias. ¿Qué es la expropiación? Es un modo de adquisición del Estado por medio del cual se indemniza a un tenedor de una propiedad privada para uso público o bueno, Regresa al Estado. Sí. Regresa, es la idea, ¿no? El artículo 27 constitucional dice: las tierras, montes y aguas pertenecen originariamente a la nación. No dice originalmente, dice originariamente. Dice que podrá transmitir a las propiedades dicha propiedad para constituir la propiedad privada. Entonces el razonamiento de la expropiación es este. ¿Quién era el dueño de la tierra? El Estado, ¿no? La nación. Al ser la nación el dueño anterior, puede recuperar la tierra, siempre y cuando haya 3 elementos, que son causa de utilidad pública, indemnización y decreto presidencial. Ahorita lo checamos. Entonces, ¿qué es la expropiación? Básicamente es la recuperación de un bien que dio la nación a los particulares o a un particular por causas de utilidad pública. ¿Y por qué? Porque era de la nación y hay un interés colectivo que debe pesar más sobre el interés individual. Por lo tanto, si era mío y hay un interés colectivo, viene para acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que procede la expropiación en materia agraria? Necesita cubrir 3 elementos. Causa de utilidad pública, que básicamente el artículo 93 nos va a señalar cuáles son estas, ahorita lo leemos. Les ofrezco, ¿verdad? Bueno, ahí ahorita lo leen. Lo tienen en el estudio. Decreto presidencial, es decir, solamente el presidente puede
emitir decretos en relación con la propiedad social, es decir, ejidos y comunidades, solo el presidente de la República, y indemnización, que es el pago por la superficie que se está recuperando. ¿De acuerdo? Si falta uno de estos tres elementos, no procede la expropiación. Ahora bien, ¿cuáles son estas causas de utilidad pública? ¿Por qué se puede expropiar un ejido o una comunidad? Fuerte. Es 1. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos. 2. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo. 3. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros. 4. Explotación del petróleo, su procesamiento y producción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dicha explotación. 5. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. 6. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad. 7. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la ley de vías generales de comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas. Y 8. Las demás previstas en la ley de expropiación y otras leyes. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo esta disposición? Que en materia de ejidos y comunidades, el Estado, el presidente de la República, puede ordenar una recuperación de la superficie para el Estado por causa de utilidad pública consistente en un reordenamiento urbano, áreas de turismo, de desarrollo económico, cooperar o desarrollar los recursos agropecuarios y pesqueros, crear puentes, pistas, sobre todo para explotación petrolera, en fin, puede haber una serie de supuestos que son de interés colectivo y es ahí donde procede la expropiación. Claro, por supuesto, claro, debe de encuadrar en el artículo 93, además dice de la ley que te establecidas en la Ley General de Expropiación. ¿Qué hay con esto? Bueno, la parte que a mí me interesa llegar con ustedes es esta: la expropiación para la regularización de la tenencia urbana y rural. Resulta que los ejidos, bueno, dentro de todas son muy importantes, pero se entienden. Algo con lo que ustedes se van a estar enfrentando permanentemente es que este es un ejido, o esta es la ciudad de Puebla, y entonces acá hay un ejido que se llama San Francisco Totimihuacán, acá hay otro que se llama San Pablo Xochihuacán, acá hay otro que se llama Guadalupe Hidalgo, acá hay otro, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la mancha urbana? Que crece sobre los ejidos. Y ustedes van a ejidos que todavía, digamos, no se han regularizado en propiedad privada, y dicen, ¿cómo es posible que esto sea ejido si tiene agua, luz, teléfono, servicios, etcétera, ¿no? Guadalupe Hidalgo, ustedes van y es una colonia, ¿no? Está el piso, digamos que es ejido todavía. Bueno, San Baltasar ya no, San Baltasar, Campeche, que ya no, de las superficies era. Entonces tú dices, ¿cómo le hacemos? Si esto es ejido, ahora ¿cómo le hacemos para regularizar? En estos supuestos, cuando los ejidos van, digamos, siendo colonizados, lo que hacen los ejidatarios es dividir su parcela en lotes y vender los lotes a través de un documento que ustedes deben conocer que se llama minutas. Bueno, estas minutas son completamente ilegales. ¿Por qué? Porque no son registrables en el Registro Agrario Nacional. Entre los documentos registrables en el Registro Agrario Nacional no entran las minutas, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que son tratos nada más entre particulares. Incluso hay minutas donde ceden el terreno y dice atrás, cedo los derechos de la presente a fulano de tal, como si fuera una bicicleta, como si fuera un carro, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y qué garantía tengo yo de que otras personas no lo han comprado? Ninguna. De hecho, hay ejidos con bastantes problemas porque el que vendió esto, que generalmente son coyotes, ¿no? Gente que se dedica a esto,
venden esa superficie 2, 3, 4 veces. Y tú no sabes, no tienes la garantía de que no se lo hayan vendido antes a alguien. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando te metes y uy, ahí te salen como 3 o 4 dueños, ¿no? Con sus minutas. Es por ello que siempre se recomienda que si van a comprar, se metan inmediatamente, ¿no? Se metan inmediatamente y ya no salgan, porque finalmente quien te va a tener mejor derecho es el que está poseyendo. Obvio, habría que checar los elementos en el juicio, pero si pueden evitar comprar con minutas o sobreejidos, háganlo. Es un verdadero problema, es una historia de terror comprar ejidos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Venden los pedazos y los hijos, cuando muere el padre, promueven la sucesión y entonces el hijo hereda los derechos agrarios sobre la parcela tal. Y este hijo después va a demandar a todos los que están allá adentro que le devuelvan su parcela. Y no puede prescribir estos lotecitos, porque en materia agraria, para que la prescripción proceda, debe de ser de toda la parcela, no de una fracción. Por lo tanto, todas las ventas de las fracciones de las parcelas son nulas. ¿Sí? Hay un principio que se manejó mucho tiempo que se llama el principio de la unidad. ¿Principio de la unidad? ¿Cómo es? Artículo 18 de la ley agraria. Cuando se heredan, suceden los bienes, es sobre la unidad. Dice, el ejidatario podrá señalar al sucesor a uno de sus sucesores. No puede señalar a 10, tiene que ser uno. Y esto está en el entendido de que solo una persona puede suceder, ya que si suceden 5 o heredan 5, pues al rato ya nada más están repartiendo surcos en vez o en lugar de toda una superficie que se pueda explotar. Es por ello que se trata de mantener la unidad parcelaria, aunque ya sé que algunos tribunales están permitiendo la división de parcelas ya para acabar con los problemas, pero digamos por 20 años no se hacía. Creo que ahora ya lo están haciendo, algunos magistrados lo han permitido, lo cual me parece muy sano, porque la verdad es una verdadera bronca. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para regularizar esta superficie que ha sido abarcada por la ciudad y todavía es equidad? Hay dos vías de regularización de asentamiento sobre propiedad social. Uno, la expropiación, es esta. ¿Cómo se regulariza? Bueno, gobierno federal, presidente de la república, dicta el decreto expropiatorio y esa superficie ya urbanizada pasa a propiedad del fideicomiso, ¿no es cierto?, de Comisión para la Regularización de Tenencia de Tierras. Entonces el CORED entra a su patrimonio esta superficie y es el que va a ir regularizando o tirando escrituras a favor de cada una de las personas que tienen sus lotes. Y en donde haya problema dice, aquí lo regularizo y me sigo y voy con los demás, ¿no? Y estos que no se han regularizado son materia, ¿no?, del juicio y habrá que resolver, pero digamos que abarca la mayoría de las personas que están ahí. La otra vía para regularizar estas parcelas dentro de los ejidos es el artículo 23, fracción 19 de la ley agraria, que habla de las atribuciones de la asamblea. Recordarán que una de las atribuciones de la asamblea es otorgar el dominio pleno a los ejidatarios. Sabemos que los derechos individuales agrarios son de usar y disponer. ¿Cuál es el que le falta? ¿De quién es la disposición o el dominio? Por lo tanto, la asamblea te lo puede otorgar. Entonces, una vez que tengas tu parcela certificada, puedes solicitar a la asamblea te autorice el dominio pleno. Si te autoriza el dominio pleno, esta parcela se convierte en propiedad privada y se segrega del ejido. Y entonces se regulariza porque ya es propiedad privada y pueden vender lo que quieran porque ya tienen el dominio. Pero mientras no tengan el dominio, la otra vía es la expropiación. ¿Sí? Luego me dicen, es que yo tengo mi parcela y quiero que tenga dominio pleno. Sí, pero para adquirir el dominio pleno necesitas, veamos otra vez las reglas, por lo menos el 50% más uno. Para juntar el 50% más uno más el notario por una parcela, nadie va. Tiene que ser algo grande, importante, para juntar ahí varias y que se adquiere el dominio pleno. Bien, entonces estas son las dos formas de regularización de ejidos para que pasen a propiedad privada: autorización de la asamblea o expropiación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Ahorita que estaba viendo eso, Fuerte. recuerdo una figura que se llama derechos prohibidos, donde la parcela es dividida y también hay títulos de certificado. ¿Por qué no aplica ahí? ¿Y cuál es esa? ¿Cómo se llama?
derechos prohibidizos, donde la parcela se divide en varias como secciones. Y varios certificados. Ah, sí, esas son parcelas con derechos prohibidos. Por ejemplo, el mercado de Huixcolotla, fíjense lo que es esto, ¿no? El mercado de Huixcolotla, ¿es ese? ¿Te refieres? Sí, ¿no? El mercado de Huixcolotla es un ejido. El mercado es un ejido. Se constituyó como ejido. Y los locales se constituyeron como parcelas. Entonces, realmente las personas que están en los locales son ejidatarios de mercado. No, cada cosa que pasa acá en este país. Y entonces estos certificados salen a nombre de 4 personas. Y el certificado dice que son de 4 personas. Como parcela, yo los vi. Y entonces, 4 personas son las titulares de esta parcela que es un local. Y aquí hay otra parcela, y otra parcela, y otra parcela. Entonces, son parcelas por indiviso. Pero son cosas rarísimas. Así, ¿no aplica ahí también como una división? No, porque aquí es desde que se constituye el ejido. Aquí no, aquí ya está constituido y hay un solo ejidatario titular. Entonces no se los puede dejar a 4, se lo tiene que dejar a 1 en términos del 18. ¿Va? ¿Pica? Bien. Entonces, unidad 9. Aspectos reglamentarios. ¿Qué queremos checar aquí con los aspectos reglamentarios? Bueno, básicamente es un cierre normativo de toda la trayectoria que hemos tenido durante el curso de agrario y de procesal agrario. Ok. Nuestro primer gran artículo es el 27 constitucional. El 27 constitucional nos va a dar, las reglas básicas de la tenencia de la tierra en materia de propiedad social. No solo habla de ejidos y comunidades. El 27 nos habla de minas, de petróleo, de la plataforma, del espacio aéreo. Hay muchas leyes reglamentarias del 27. El que nos interesa en propiedad social se denomina ley agraria. La ley agraria, que deriva precisamente del 27 constitucional, tiene 200 artículos, hemos visto ya muchos de ellos, en donde encontramos básicamente nuestro marco conceptual. ¿Qué es un ejido? 32. ¿Qué es un ejidatario? ¿Mandé? 32 minutos. ¿Okay? ¿Qué es un ejido? ¿Qué es un ejidatario? ¿Cuáles son los derechos individuales? Exacto, nuestro marco, de entrada para entender la propiedad social. Después, en la misma ley agraria, vemos una serie de artículos que nos van a regular la pequeña propiedad. Recordaremos que la pequeña propiedad se divide en agrícola, forestal, ganadera. Vimos las superficies que cada una de estas propiedades puede tener, ¿no? Y posteriormente vimos nuestro procedimiento. El procedimiento lo analizamos desde la presentación de la demanda hasta la sentencia y su ejecución. Esto lo vimos en la unidad anterior. También en la ley agraria vimos lo que son los recursos de revisión, que es la forma en que tienes para impugnar estas decisiones de trámite o decisiones finales. Bien, después de la ley agraria tenemos un ordenamiento que se llama Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. ¿Qué hace la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios? ¿Qué hará? ¿Qué dirá? ¿Para qué servirá? Para organizar. ¿Cómo se integra qué? Los órganos. Bien, precisamente la ley orgánica lo que hace, su nombre nos dice, organiza. Organiza de manera operativa, es decir, ¿cómo nos vamos a integrar? ¿No? El artículo 1, por ejemplo, nos va a decir, el Tribunal Superior Agrario se compone de 2, lo vimos, Tribunal Superior Agrario y Tribunales Unitarios Agrarios. El Tribunal Superior Agrario se compone de 5 magistrados numerarios y 1 supernumerario. Los tribunales unitarios se constituirán con un solo magistrado, por eso son unitarios. El artículo 8 de la ley orgánica, lo vimos más adelante, nos habló de las atribuciones del Tribunal Superior Agrario, que son básicamente administrativas. Estas atribuciones, lo vimos, es nombrar personal de los tribunales, aceptar renuncias, elaborar su reglamento interno, que es precisamente el siguiente punto que vamos a ver. Y una serie, ¿no?, de atribuciones que sirven precisamente para que operen los tribunales. El artículo 9 nos habló de las acciones en materia agraria ante el Tribunal Superior Agrario. Repetimos, recursos de revisión en materia de conflicto por límite, en materia de restitución y en materia de nulidad. Y el 18 nos va a dar las acciones que se ejercen ante los tribunales unitarios agrarios. Repetimos, son estas 3 primeras más las individuales, suman un 14, suman 14 en total, ¿sí?
Cuando terminamos de ver el 18 de la ley orgánica, pasamos al reglamento interno, que es lo que acabamos de ver aquí con la excitativa de justicia. El reglamento interno, lo repetimos, nos habla de la operatividad, pero mucho más específica. Miren, el artículo 27 habla en términos generales de los lineamientos en materia de propiedad social. La ley agraria retoma estos principios y los desarrolla en 200 artículos. Pero ahora, para aplicar esta ley, yo necesito una organización, ¿de acuerdo? Y entonces la ley orgánica organiza estos tribunales y estas acciones. Y dentro de esta organización le concede al Tribunal Superior Agrario realizar una reglamentación propia que se llama Reglamento Interior. Y el Reglamento Interior va a ser mucho más específico, ya de manera operativa, que la ley orgánica. ¿Por qué creen que el Congreso, que es el que elabora el 27 constitucional, la ley agraria y la ley orgánica, le permite al Tribunal Superior Agrario, apaguen ese celular por favor? ¿Por qué creen que el Congreso le permite al Tribunal Superior Agrario llevar a cabo o elaborar su reglamento interno? No sé si me explico. No sé si la pregunta quedó clara. Debe ser muy específico, ¿no? Debe ser más específico que... No, no. Ah. Sí, es una cuestión. Luis, estabas diciendo algo también. Correcto. Se permite a las instituciones llevar a cabo sus propios reglamentos porque ellas son las que conocen la chamba. Entonces necesitan normas obligatorias para señalar todo lo que no señalaron con anterioridad el Congreso, ya sea en el 27, ya sea en la ley agraria, ya sea en la ley orgánica. Obvio, no saliéndose de eso, ¿no? Nada más en lo no especificado. Dentro de esas atribuciones, el superior en su artículo 8 elabora un reglamento interior y el reglamento interior señala en su artículo 22 la excitativa de justicia. ¿Sí? ¿Queda claro? Por último, abajo del reglamento interior, que es el que elabora el Tribunal Superior Agrario, existen reglamentos de selección e incorporación de personal, así como otros reglamentos que elabora el mismo Tribunal Superior Agrario. Y dentro de este reglamento, se los comento porque es la forma en que yo entré a trabajar en los tribunales agrarios. El Tribunal Superior Agrario lanza convocatorias que son publicadas tanto en su página, en internet, como en los estrados de los tribunales unitarios. Y hace las convocatorias para incorporar a personas que estén interesadas en la función, ¿no? Por ahí Juan ya más o menos sabe cómo está la cosa, Laura también, y Cajica, ¿no? Que han estado ahí en el Tribunal Agrario, se van a dar cuenta que lanzan convocatorias por ahí de mediados, ¿no? Por ahí de junio, julio, y por ahí de enero, febrero, ¿no? Finales y mediados de año. Las convocatorias que lanza el tribunal, de acuerdo al reglamento, son abiertas y cerradas. Abiertas es para el público en general, cerradas es para miembros del tribunal. Generalmente las abiertas son para público general, pero nada más para el puesto de actuario, que es, digamos, el nivel de menor jerarquía. Y después que entran los actuarios, ya se hacen las convocatorias cerradas para subir a los demás puestos. De actuario, ¿cuáles son los puestos en los tribunales? A ver, ¿cuáles son los puestos en los tribunales agrarios? ¿Cómo se... ¿Te puedo borrar esto? ¿No? A ver, ¿cuál es la más aburrida? Sí. Ok, nada más. Esta ya la habíamos visto, ¿no? Esta ya la habíamos visto, por lo tanto, nada más un repaso. ¿Cómo se componen los tribunales agrarios? Bueno, los tribunales agrarios tienen, digamos, al magistrado, que es el titular encargado de toda la organización. Después del magistrado titular viene el secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos en términos del 22 de la ley orgánica de los tribunales agrarios, tiene sus funciones y tiene fe pública, ¿no? Habíamos dicho que el magistrado no tiene fe pública, es el secretario quien checa, ¿no?, que el magistrado esté actuando, que sea él el que lo esté haciendo. Junto al magistrado de este lado tenemos generalmente son tres miembros en los unitarios, que se llaman secretarios de estudio y cuenta. ¿Qué son los secretarios de estudio y cuenta? Son los proyectistas. Estos proyectistas van a hacer los proyectos de sentencia que se proponen al magistrado para que los autorice.
se cambian, se modifican, pero digamos que son los que hacen las decisiones finales. Después, junto al secretario de acuerdos, acá se los voy a poner, hay 3 jefes de unidad. Jefe, vamos a poner el jefe de unidad, que son operativos, es el jefe de unidad administrativa, jefe de unidad jurídica y jefe de unidad, le llaman ahorita de seguimiento, control y seguimiento, pero es control de procesos. ¿Por qué se llama control de procesos? Porque controla todo el expediente. ¿Qué hace el jefe de unidad administrativa? Pues básicamente lo que hace es pagar la renta, pagar la luz, dar viáticos, es decir, la cuestión contable y financiera del tribunal. ¿Qué hace el jefe de unidad jurídica? Bueno, es el encargado de defender al tribunal de todos los recursos. Él contesta los amparos, bueno, hace los informes en el amparo, en las excitativas, es decir, todo lo que sea defender las decisiones del tribunal, jurídico se encarga de eso. Sí, eso es contencioso, pero básicamente su función es defender todas las decisiones del tribunal contra los ataques, ¿no? Y por último, control de procesos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a vigilar o va a tener, digamos, a su resguardo los archivos, archivo de trámite y archivo muerto. Y entonces control de procesos sabe cuándo se presenta. Llevan un libro que se llama libro de gobierno, si lo conocen, un libro así, en donde viene número de expediente, poblado, partes, acción, fecha de audiencia, fecha de sentencia. Entonces control de procesos lo que va haciendo es llenando ese libro, que ahora ya es electrónico, y ahí es donde se les da el número de los expedientes, ¿no? Va tocando en el libro de gobierno los expedientes y él va vaciando la información para que de alguna manera cuando se quiera saber dónde está el expediente, él lo sabe, se lo pase a los actuarios. Entonces, control del proceso recibe por oficialía de partes la demanda, integra el expediente, turna acuerdos. Acuerdos se hace el acuerdo de admisión, de prevención, lo que sea, turna control de procesos. Control de procesos turna actuario. ¿Para qué? Para que lo notifique. Actuario, una vez que realizó la notificación, regresa a control de procesos. Y así se traen los expedientes, ya cuando está integrado turno secretario de cuenta, o sea, ellos mueven los expedientes, control de procesos. Y abajo del secretario de acuerdos y de control de procesos, digamos que trabajan juntos, están los actuarios. Los actuarios, pues son los funcionarios, los servidores públicos, ya esta palabra ya ni exista, son los servidores públicos encargados de realizar extramuros las diligencias del tribunal. Inspecciones judiciales, notificaciones, emplazamientos. Como diligenciarios. Son los diligenciarios, llevan los oficios, exacto. Entonces el actuario es el diligenciario, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de convocatorias cerradas, abiertas, es para este puesto, para gente por aquí, quien quiera. Y cerradas para todos los demás, excepto magistrado, para que puedan, digamos, ya los actuarios brincarle aquí, y esto brincarle acá, y esto brincarle acá, y esto brincarle acá. ¿Qué me explicó? Generalmente es así, van subiendo en lo que son, digamos, la escalera, ¿no? Dentro de los puestos y la jerarquía aquí en los tribunales, y así se conforman. Este reglamento nos va a ayudar para incorporarnos, para aquellos que les interese pertenecer a los tribunales agrarios. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos alumnos míos, bueno, de tener algunos alumnos míos que ya han entrado a tribunales por esta vía, por el reglamento. Y empiezan a trabajar en los unitarios, y ahí se van, y de repente ya son actuarios, y de repente ya son jefes de unidad, y al rato ya son secretarios de acuerdos, en fin, ¿no? Se puede ir escalando. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que hay mucha competencia? Sí. Pero, pues, echándole ganas, ¿no? Y poniéndose las pilas, buscando buenas recomendaciones, y todo esto se va uno abriendo paso. Bueno, con esto cerramos el curso, completamente el curso. Digamos, es un panorama muy general de todo lo que ustedes necesitan saber. Lo específico, lo más específico, bueno, pues ahí están los apuntes, el material que elaboramos, y yo espero que haya cumplido sus expectativas este desarrollo, ¿no? En la materia. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguien que quiera? ¿Cuánto tiempo nos queda? Llevamos 45 minutos. Tenemos un ratito para comentar algo que quieran, que le falte, que le sobre al material.
Bueno, pues entonces con esto damos por concluido nuestro curso de Derecho Procesal Agrario. Ya nada más prepárense para el examen final y pues muchas gracias.